Vamos a entrar a lo que parece la cocina, creo que es esto, sí. Porque hay una cama en la cocina. Aquí está la pareja en la boda. ¿Vale? Son revistas de culturistas. Están euros, claro. Vimos el calendario de 2007. Esto es un camión, mira, Iveco. Esto es un camión o un furgón. Fuerzas Armadas Españolas. Era militar. Pinturas, pinturas, pinturas. Un escaletris de la Fórmula 1. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y vengo acompañada de Tanis. Hey, Dejaré el canal de ella aquí debajo y así que videojuegos, pero bueno, más de uno seguro que la conoce ya, ¿no? Yo creo que sí. No sé, a lo mejor. La probabilidad es elevada. Y también estoy con Alicia. Y Y ahí vamos camino a una casa abandonada que está en medio de un barranco. Llevamos ya rato caminado. Ya se tragó ya. la zarza. Este es el pan de cada día cuando nos metemos en estos sitios. Y la verdad que el camino está bastante mal, se nos ve en la ropa, estamos llenos ya de maleza. Y creemos que esta casa era una casa de una pareja de ancianos y con el paso de los años el lugar se abandonó porque se mudarían o por fallecimiento de esa pareja el lugar quedó totalmente abandonado. Vamos a ver qué nos encontramos. Pienso que es así porque el camino está bastante mal. Se nota que por aquí no camina nadie desde hace... No es nada transitable, hay miles de arañas, o sea, casi me muero. Y un montón de malezas que hemos tenido que hacer el camino nosotros porque hay un montón de zarzas y demás. Esta parte sí parece más tranquila, pero ya os digo que yo que no. Y nada chicos, ya saben, el canal de ella aquí debajo, pásense por el canal de ella. Ella también subirá TikTok de esta exploración. Exacto, vamos a subir TikTok ahí a tope, dejen un like todo el mundo, suscríbanse. Y ¿algo más? No sé, digan, comenten sitios comenta la mejor parte del vídeo y así te podré saludar al final del vídeo. y sitios para visitar. Y sitios para visitar aquí debajo. Bueno chicos, después de una larga caminata, llevaremos caminado 30 minutos fácil. Creo que hay que entrar por aquí, por el lateral de la vivienda. La vivienda parece bastante amplia, la verdad. Y como pueden ver, estamos en medio de un barranco. Hemos tardado un montón porque hay un montón de maleza. Hemos tenido que hacer el camino básicamente. Pero bueno, hemos llegado, que es lo importante. Y por este lateral de aquí tendremos que bajar. Tiene miedo a las arañas y lo ha pasado muy mal. Muy mal, Muy mal solo, ¿no? Lo siguiente. no vengo más. No vienen más. Cuidado aquí el pisar, ¿vale? Todavía hay maleza aquí. Te tienes que ir quitando las ramas cada 2x3. Agáchate ahí por el palo ese, para que no te dejes en la cabeza. Es enorme, ¿has visto las hormigas? ¿Ves? La puerta está ahí. Y esto era el patio de la vivienda. Lo que el patio ya está también de aquella manera, ¿eh? ¡Hola! Hola. No, aquí no hay nadie. Vamos a entrar a lo que parece la cocina, creo que es esto, sí. Qué más rollo, tú. Porque hay una cama en la cocina. Mira. Dios, pero si hay un tanga ahí y todo. Sí, ropa interior, aquí vivía alguien, mira. Las botas y todo. 2007. No, pero mira esa botella de ahora, ese modelo, ¿eh? Pero puede que por aquí pase gente como nosotros, también te digo. ¿Sabes? Aventureros. Botellas nuevas. Sí, pero puede ser de ahora unos meses y se está evaporando. A ver, si esa botella es nuevita. No tiene pinta, esto tiene pinta de que alguien lo sacó. Mira, ahí hay comida. Ahí, ¿Dónde? ahí arriba. Sí. Rollo, Yo creo que aquí espaguetis Disney. sí son espaguetis y fideos. Pero lento. Pero ves, lo raro es que hace en la cocina la cama. Mira, todo eso son cacas de ratón. Y de rata, sí. Es rarísimo, ¿no? Esto. Y bueno, mira, ya por cosas raras, hay un televisor aquí también tirado en el suelo. Tienen también un horno grill aquí. Yo, la puerta esa no da buen rollo, la verdad. La cocinilla. Eso es café, creo. Puede ser. Tiene pinta. Y eso sería... Parece como gofio. Es posible. Sí, pero mira, este mueble se ha venido abajo. Este mueble estaba colgando arriba. Dios, Y ha cedido. Pero mira las palancas de la luz, están subidas esas, ¿eh? Pero espérate, si subimos la general, que es la izquierda, puede que haya luz aquí, ¿eh? Puede ser. ¿Tú crees? Porque mira, está roto arriba, ¿eh? No creo. Fíjate. Pero está pinchada la luz, creo. Sube la izquierda, sube esta de aquí. ¿La subo? Sí, sin miedo. Salta. Vale. ¿Y hay interruptor? Aquí hay uno. Dale. No. No creo, ¿no? Demasiado... ¡Mira! ¡Sí! ¿Qué? No te creo. No te creo. ¿Cómo va a vivir alguien aquí? ¿Tú estás viendo la puerta? La luz está pinchada. Alguien la pinchó en su día, ¿ves los cables? Sí, y la dejó, ¿eh? Y la dejó pinchada. No te creo que tenemos luz. Espérate, ¿puedo apagar la Está linterna? apagando. Está apagando la luz de este sitio. No, o la tiene pinchada en algún lado y por eso hay luz aquí. Dios, qué pena. Es decir, esto está abandonado y yo creo que aquí alguien se metió a vivir. 100% que es Sí, eso. sí, no, yo creo incluso que alguien vive aquí ahora mismo porque está agua, Pero ¿cómo va a vivir alguien aquí? incienso y todo, ¿eh? ¿Cómo va a vivir alguien aquí? Tú no estás el camino, que hemos hecho el camino nosotros, que es imposible. Un enchufe. ¿Y en la nevera guarda algo?
No está vacía. Bueno, hay una taza de estas de campo, ¿sabes? Fíjate que hay otra mascarilla ahí. ¿Puede ser que viviera en 2020 aquí? Por el Puede tema de las ser, mascarillas y puede tal. ser, puede Es posible. Yo creo que era alguien que estaba de paso aquí y aprovechó la casa. Eso te iba a decir, rollo, lo típico que te vas de caminata y te coges Pero es la que mira, mano. platos y todo, ¿eh? Sí, pero son los típicos de casa Son antigua. platos antiguos. Los de Duralex, son platos de Duralex, que esto siempre en todas las casas hay. Vamos a continuar por aquí porque por fuera no podemos acceder a las otras habitaciones. ¿Abro? Sí, abre sin problema, está abierta. A ver, no es que sea monger, sino que le tengo miedo a las avenidas, entonces... Hola, No va a haber nadie. estamos grabando para YouTube. Hola. Buenas. No hay nadie. Pasa tú primero. Yo es que más rollo, claro, encendimos la luz y se encendió la luz de toda la casa. ¿En Me acabo- serio? me Que acabo de están todas asustar. encendidas, ¿no? Están todas encendidas, están Buah. todas conectadas. Lo que aquí están viendo todas las telarañas, ¿no? Vos me vuelvo loca, magallo. Mira ahí. Este es el baño. Mira cómo está escrito. El Súper baño. antiguo. Pero eso está en otro idioma. La cosa es, Vano, ¿abre pone. agua? Abre, Eh, abre, ¿Eso llave. no es portugués? Abre, Vano, abre. puede ser, ¿no? No sé qué idioma es, pero... Bueno, portugués. Claro, ellos no tienen ñ, ¿no? Claro, por eso lo digo. Puede ser. Vale, esto es el baño. La cosa es que dice Tanis si prueba a abrir el grifo, pero me da hasta asco, la verdad, por cómo está. Bueno, el váter, el plato ducha y mira las telarañas que hay aquí. Ningún sentido, ¿eh? Mira esto. No, no entras aquí No, es mejor. que la película de Spider-Man 6 se puede ver aquí perfectamente. Literal, tengo una en la cabeza. Sí, te Sí. rascaste, pero no te pego nada. ¿Prueba a abrir? Sí, pero... No, a ver. Sí hay. Pero puedes seguirte la llave cerrada. Claro. Sonó al aire, ¿lo viste? Espera, voy a abrir la llave. Eso es del termo. Aquí había un termo. Sí, no, y Es el agua caliente y la fría, sí. No, no hay agua, estará cerrada la llave fuera. Oh, extraña. Pero sí sonó al aire, ¿sabes? Como el vacío. ¿Y la luz? ¿Funciona la de aquí? Aquí no hay bombillo. No, no hay bombillo. Sí, está quitado el bombillo. Aquí Tanis ha visto unos farolillos. Yo creo que son de gas, sí, de los antiguos. Claro, y después ya cuando conectó la luz, ya no le hacía falta. Pero mira esto. Una llave, dos llaves. Yo, Mira, sí, esto es súper antiguo. mira la llave, mira la No, pero llave. no están viendo el cuchillo. No, no. Hola. Chiquito cuchillo. Para defenderse puede ser. Qué miedo, Y las llaves son de coche. Es enorme esto, es enorme. Esto es de un coche. No, no, a lo mejor del coche aquel que está ahí roto. No, es de un camión. Mira, Ibeco. Esto es de un camión o un furgón. Mira, mira, más llaves, más llaves. Mira, de un candado y todo. Un montón Sí, más. hay llaves de candado y de puertas. Puede ser la puerta de la entrada, la llave. Una caña de pescar. Una cinta súper antigua. Tomás Morales, Moya. De Moya, Agrupación Pulso y Púa. Será típicas canarias, ¿no? Canciones típicas canarias. Tomás Morales. ¿Y esto es un zapatero? Está muy Molaría reproducirlo, a ver qué. Pero no es muy viejo este zapatero, ¿eh? En plan, el mueble. No. Pero esto lo habrá traído de algún lado. Porque fíjate que hay cosas antiguas y cosas más recientes, sí. ¿sabes? ¿Te das cuenta que las puertas tienen hasta las llaves incluso? Sí. Que esta puerta es nueva. Mira, ciérrala. Ciérrala, Semilla. Sí, Esta puerta es como nueva. No, está Sí, sí, trabada. no, mira el manillar. Sí, Es está nuevito. Sí, 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 sí. Y esto es enorme para adentro, ahora más para adentro. Y aquí hay una habitación que huele muy mal, pero fatal, huele a podrido. Es que mira cómo está. Y creo que todo eso es pis, porque huele a orín. ¿Ves el suelo amarillo? Dios, sí. Sí, aquí hacían sus necesidades. Y después hay un montón de prendas. Estamos respirando aquí una cantidad de porquería ahora mismo. Y esto es una cama. Sí, esto es el somier de una cama, pero pegado a la pared. Yo creo que entró alguien aquí a robar. ¿Ves que está el colchón en la pared? Sí, Y todo es valijado. Todo revuelto, sí. Sí, yo creo que entraron aquí a robar. Por último. Qué más rollo de casa, tú. Y encima está todo encendido, claro. Eso de cascos de moto, lo que ya no son homologados. Sí. Antes se usaban esos, pero están prohibidos Mira, a día de son hoy. nuevos, en plan, el paquete ese. Estos nuevitos, Un sí. cuchillo, ¿no? Son hojillas de... Las sierras esas. Sí. Pero mira la cama. La casa sigue para adentro. Dios, sí, hay de todo. Mira, y revistas de culturismo. ¿What? Sí. El cepillo es nuevo también, mira. Dios, sí, súper antigua la revista. Son revistas de culturistas. Están euros. Claro, vimos el calendario de 2007. ¿Ves? Y suplementos y Ropa demás. de trabajo, ropa de trabajo, eso. Mira, mira. ¿De qué puede ser eso, Lila? Parece como de barrendero. De barrendero, súper antiguo, pero ¿no? es lila. Sí, puede ser de barrendero. Mira las perchas. Dios, mira cómo suena la luz porque hay un bombillo fundido, ¿lo ves? Y la puerta esa. Ahí tenían algo, ¿no? Porque mira. Ahí colgarían algo, sí. Buah, qué mal rollo. Mira, hay fotos. Una Ojo. bota ya también. Hay fotos. Hostia, foto. Que voy a pisar aquí que esto Y mira el cepillo. da mucho es asco. nuevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. La tiré poco polvo. Mira un rosario.
¿Ves? Esto sí son cosas de la casa original, no de la persona que vivía aquí, ¿sabes? Igual que esas fotos será de la Sí, gente. ya, ¿Se escuchó algo ahí? O sea, que puede ser que haya una rata o algo ahí. En plan, y se estaban haciendo como limpieza, ¿sabes? Para Sí, esto es tirar basura, todas las ¿verdad? cosas. Todo esto es basura. Estas fotos son muy antiguas. Miren esto. Mira, John West, tío, ahí guapísimo. Mira este caballero aquí. Fuerzas Armadas Españolas. Era militar. Yo, Fuerzas Armadas Españolas y ahí está el hombre. mira los niños de la primera comunión y todo. Un bolígrafo súper antiguo ahí. Estos niños a día de hoy pueden tener nuestra edad fácilmente. Incluso más. Más, Sí, más, quizás un poco más. Sí. más, porque mira la misma antigua que las fotos. Pero esto es lo que me llama la atención. Fuerzas Armadas Españolas y de la época franquista. ¿Ves el águila aquí? Una grande y libre. Esto es de la época franquista en España. Lo que no lo quiero tocar porque está lleno de Sí, sí. caca, literal. Hay un peluche. Yo creo que estas cosas eran de la casa originaria. Y después ya se metió esa persona aquí a vivir. Pero ves que está todo revuelto. Han sacado todos los cajones. ¿Ves la cama? Está llena de Todo. cosas de cajones. En Sí, plan sí. pilas, Muy fuerte también. velas, mandos, Ajá. ratones. Y eso es una lavadora, ¿no? Sí. Sí, es una lavadora antigua. Sí, la parte trasera de la lavadora, el tambor. Y están todos los armarios abiertos por eso, porque habrán venido a robar. Mira, más botas ahí de trabajo. El techo está muy bien conservado porque es de madera y está muy bien conservado. Es que desde fuera el techo se veía bien, la verdad. sí, sí. Tú desde fuera no te imaginas que esto está abandonado. La puerta se la dejaron abierta, en plan, no está la llave pasada. ¿Ves que solo tiene arriba? Sí. Tampoco la pintura por fuera está como que... Sí, es que fuera la casa está muy bien. Mira ahí qué locura, una escaletra. Creemos que esto era un taller de la familia, porque estamos viendo un montón de piezas de coches también. ¿Ves filtros allí? Sí. Hay filtros, Mira aquí no arriba, sé. ¿Eso qué es? en la caja incluso, ¿lo sabes lo que es? Ni idea. Creo que es un proyector antiguo. Yo, pues que estaría guapo verlo eso, pero... Creo que sí que es un proyector. Fíjate, esto está lleno de puertas también. Mira, también están los cables. Es que hay un montón de eso, de puertas, para también, machetes. mira esto, ¿ves? Ventanas de aluminio y puertas de aluminio. A no ser que tuvieran esto de almacén de la familia, ¿ves? Y esto es la luna de un coche, la parte trasera. La luna no. El cristal trasero del vehículo. No sé, Claro, súper raro. Un montón de cables. Y ves, mira ahí al fondo, pinturas, pinturas, pinturas. Un escaletris de la Fórmula 1. Viejísimo. Muy viejo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Que está en bolsas. Es que aquí hay algo... Ahí está eso. No sé. Espérate, son gafas Son de... gafas de agua, ¿verdad? Son gafas de agua, sí, bucear. de bucear. Yo, y están No, nuevas, nuevas. montones. Sí, son montones, dentro de sus bolsas. Ahí se ve. Dios, qué pasada. Es verdad, en el suelo hay una ahí. Alumbra aquí. Es que están todas sin abrir. Lo que me llama la atención es el escaletris. Un escaletris súper antiguo también. Sí, sí, sí. Tendrá muchos años. Voy a bajarme yo, que estoy sobre una silla. Pero antes Sí, de sí. bajarme, aquí también queda algún motor. Esto es un motor de algo. Hay anticongelante. No sé, de todo. Radios también, aquí debajo. Otra vez. Sí, más radios de coches. Luces. No sé, muy revuelto todo. Maletas de viaje, es una maleta de viaje. Esto eran como la caja de repuestos, ¿no? ¿Ves que hay de todo tipo de tornillo y tuerca? Y si la lata esa, agüita, ¿eh? Sí, sí, sí. Que claro, como la puerta está abierta, aquí entra toda la lluvia. Y mira la pedazo de olla esta también, Sí. que es enorme. Qué locura, ahí tipo yo. No tiene ningún sentido la casa, en plan, está todo muy mezclado, ¿no? Sí, tío. No- hemos visto Y la una cama. habitación, cocina. Mira cuántas macetas, por Mira, favor. Ah, ¿verdad? Todo eso son bolsitas. Mira todas las macetas que hay. Y afuera hay Es que más. te puedes fijar en tantas cosas, en tantos detalles, y habrá gente en los comentarios, ¿no viste no sé qué? Las bombonas estas también. Pero esto me parece increíble, ¿eh? Las gafitas de, Sí, ¿eh? Es de que bucear. como que Como no- que tenían una tienda, Pero ¿no? empaquetadas. Muy random, después aquí tendrían la ropa. Sí, esto es un tendedero. Está todo muy mezclado, eso es lo que me choca. Aquí sí está... Si aquí el techo se va a venir abajo, ¿sabes por qué? Porque habrá maleza arriba que está Sí. empujando ya. He logrado subir y al final no era un proyector. Esto es una cafetera para el hogar. Tú metías aquí arriba el cafecito y te hacías un café como si estuvieras en un bar, vaya. Cafetera profesional, parece, de la marca Krups. Y está dentro. Yo creo que nunca se usó, ¿eh? Lo que está lleno de polvo de aquí, de la casa. Ahí se aprecia todo el polvo, pero ven que tienen el corcho. Aquí está todo bien guardadito. Aquí está la pareja en la boda. Qué imagen, ¿eh? ¿De qué año puede datar esa foto? Que parecen los 90, en verdad. ¿No? Un poquito más. Es que yo creo que es un poco más viejita que lo que te acabo de decir. Del 90... mejor. De mi año, 95, 96 puede ser. No, más, no sé. ¿Más? No, yo creo que los Es 2000 que es rollo no. del estilo, así, de Ya. los 80, 90. Sí. Y vamos a dejar la casa como la encontramos con la luz apagada. Listo. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo, por lo tanto no olvides suscribirte, comentar la mejor parte y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y además intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy.
Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a José María Rodríguez Campillo, para María Mercedes, para Miren Rafael, para Sirena del Río, Raquel Moya Jiménez y para María Bonilla y para Segundo Lupe Chetarrio. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y también agradecer a todos esos miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro del canal y apoyar la causa mes a mes, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme. Mil gracias a todos por el apoyo y también recuerden todas mis redes sociales y las de Tanis en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!